El cristal del retrato de mi madre crujió bajo mi zapato. Había regresado de Zúrich 2 días antes de lo previsto. El vuelo había sido agotador, una sucesión interminable de turbulencias y reuniones tensas con inversores suizos. Solo quería la paz de mi hogar. El Palacete Mendoza, situado en el corazón más exclusivo del barrio de Salamanca en Madrid, siempre había sido mi ancla. Sus muros de piedra centenaria y sus techos altos guardaban la historia de mi familia, una dinastía dedicada a la ciencia y la medicina. Pero al cruzar las pesadas puertas de Caoba aquella tarde, no encontré el silencio habitual. Encontré una profanación absoluta. 3 hombres con uniformes de una empresa de mudanzas estaban desmontando una cómoda del siglo XVIII en el pasillo principal. Habían apilado cajas de cartón sobre las alfombras persas que mi abuela había traído de Oriente. Y en el centro del salón, de pie junto a la chimenea de mármol, estaba Valeria. Valeria Ríos. Mi supuesta mejor amiga desde la infancia. La mujer a la que mi familia había acogido, educado y protegido cuando no tenía nada. Llevaba puesta la bata de seda de mi difunta madre. Se paseaba por la estancia con una copa de champán francés en la mano, dando órdenes a los mozos de mudanza con una arrogancia impostada. Actuaba como si fuera la dueña legítima de todo lo que tocaba. Antes de que pudiera articular una palabra, escuché unos pasos descendiendo por la gran escalinata principal. Era Fernando, mi marido. El hombre al que había nombrado director de operaciones de Mendoza Biociencias. Bajaba los escalones ajustándose los puños de su camisa a medida, mirándome sin una sola pizca de culpa en sus ojos. Su sonrisa era la de un jugador que cree haber ganado la partida antes de que se repartan las cartas. Fernando siempre había odiado no tener sangre azul. Siempre había intentado compensar su complejo de inferioridad, su falta de linaje, gastando mi dinero y exhibiendo un poder que no le pertenecía. Se detuvo frente a mí, a escasos centímetros, y dijo: «Beatriz, me alegro de que hayas llegado antes. Así podemos hacer esto como adultos civilizados». Dio un sorbo a su propia copa y continuó diciendo: «Quiero el divorcio. Quiero este palacete y quiero el 50% de las acciones de la empresa». No grité. No lloré. La alta sociedad madrileña te enseña muchas cosas desde la cuna, pero sobre todo, te enseña a respirar lenta y profundamente cuando te están clavando un cuchillo en la espalda. Valeria se acercó a él y le rodeó el brazo con las manos. Me miró con esa mezcla de envidia y falsa lástima que había cultivado durante años. Dijo: «Lo siento, Beatriz, pero el amor no se puede controlar. Nosotros merecemos ser felices en esta casa». Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. No les dirigí la palabra. Escribí un único mensaje de texto y pulsé enviar. Fernando soltó una carcajada seca y dijo: «¿A quién escribes? A tu terapeuta. Asúmelo, Beatriz, se acabó tu reinado de hielo». 15 minutos después, el sonido del timbre resonó por todo el palacete. Las puertas del salón se abrieron de par en par. Inés Navarro, la abogada principal de la familia Mendoza, entró con su habitual traje de chaqueta impecable y un maletín de cuero negro. Su rostro era una máscara de pura eficiencia letal. Detrás de ella venía Hugo Castañeda. Hugo era el director ejecutivo de Castañeda Capital. Era mi amigo de la universidad, un hombre de una riqueza incalculable por derecho propio, y lo más importante, el protector legal de mi patrimonio. Venían flanqueados por 4 guardias de seguridad privada, hombres corpulentos vestidos con trajes oscuros que se posicionaron estratégicamente en las salidas del salón. Fernando frunció el ceño, soltó la mano de Valeria y preguntó en voz alta qué significaba este circo ridículo. Inés no le prestó atención. Caminó hasta la mesa de cristal del centro, abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa con el sello notarial de la familia. Miró a Fernando con una frialdad absoluta y dijo: «Fernando, en tu prisa por jugar a ser el señor de la casa, pareces haber olvidado la existencia del fideicomiso Legado Mendoza». Inés apoyó las manos sobre la mesa y continuó diciendo: «Esta casa no pertenece a Beatriz, la empresa farmacéutica no pertenece a Beatriz, todo el patrimonio pertenece a un fideicomiso blindado bajo el derecho civil español». El silencio en la sala se volvió denso, casi asfixiante. Inés explicó que el fideicomiso había sido establecido hace más de un siglo. Estaba diseñado específicamente para proteger el legado médico de la familia de disoluciones matrimoniales, deudas externas y, sobre todo, de parásitos oportunistas. Dijo: «No tienes ningún derecho matrimonial sobre estos bienes. No tienes acciones que reclamar, no tienes absolutamente ninguna propiedad.
El color desapareció del rostro de Fernando. Su postura arrogante se desmoronó en un instante. Valeria dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, salpicando el dobladillo de la bata de seda. Inés revisó su reloj de pulsera y dijo con voz monótona: «Tenéis exactamente 10 minutos para meter vuestras pertenencias personales en unas bolsas y salir de esta propiedad. Si no lo hacéis, la seguridad os sacará a la fuerza». Fue un espectáculo verdaderamente patético. Valeria empezó a llorar a mares, gritando que esto era ilegal, que era una injusticia cruel. Fernando intentaba mantener un mínimo de dignidad mientras un guardia de seguridad le obligaba a soltar un reloj de oro macizo que pertenecía a mi abuelo. Los vi salir por la puerta principal. Los vi quedarse de pie en la acera de la calle Serrano, rodeados de maletas baratas y cajas a medio cerrar, bajo la fría llovizna de Madrid. Las pesadas puertas de caoba se cerraron con un golpe sordo. El silencio volvió a reinar en el palacete. Y entonces, cuando por fin estuvimos solos, mis rodillas cedieron. Hugo me sostuvo antes de que tocara el suelo. Sus manos eran firmes, cálidas y seguras. Me guió con suavidad hasta el sofá de cuero del despacho de mi padre. No me ofreció palabras de consuelo vacías. No me dijo que todo iría bien. Sabía que mi mente analítica no soportaría las mentiras piadosas. En lugar de eso, Hugo abrió su ordenador portátil sobre el escritorio. Me miró a los ojos con una gravedad que me heló la sangre y dijo: «Beatriz, ojalá esto fuera solo la historia de una infidelidad vulgar, pero es mucho peor». Giró la pantalla hacia mí. Lo que vi no eran mensajes de texto ni fotografías comprometedoras. Eran los registros de seguridad del servidor central de Mendoza Biociencias. Durante las últimas 48 horas, mientras yo estaba en Zúrich, las credenciales de Fernando y el acceso de Valeria habían sido utilizados para descargar miles de archivos confidenciales. No eran archivos financieros. Eran los datos clínicos completos del Proyecto Hélice. El Proyecto Hélice era el trabajo de mi vida. Era una investigación biomédica pionera en oncología, un tratamiento revolucionario que salvaría miles de vidas y que estaba a punto de asegurar la asociación farmacéutica más grande de Europa. Fernando no solo quería dejarme por mi mejor amiga. Quería destruir el legado de mi familia y vender nuestra investigación al mejor postor. El dolor agudo de la traición romántica desapareció al instante. Fue reemplazado por una furia fría, calculada y absoluta. Habían cruzado la línea entre la crueldad personal y el terrorismo corporativo. A la mañana siguiente, convoqué una reunión de emergencia del Consejo de Administración. La sala de juntas de Mendoza Biociencias era una imponente caja de cristal suspendida en el último piso del edificio, con vistas a todo el perfil urbano de Madrid. Los 12 miembros del consejo estaban sentados alrededor de la mesa de roble, esperando en un silencio tenso. Fernando tuvo la audacia de conectarse a la reunión por videollamada. Apareció en la pantalla gigante de la pared, sentado en lo que parecía ser la habitación de un hotel de lujo. Sonreía con esa arrogancia vacía que tanto le caracterizaba, creyendo que todavía tenía alguna carta oculta que jugar. Tomó la palabra con tono condescendiente y dijo: «Señores del Consejo, dada mi inminente separación de la directora ejecutiva, exijo un paquete de salida que incluya opciones sobre acciones y un puesto permanente en el Consejo Asesor». Dejé que terminara de hablar. Dejé que el eco de sus exigencias ridículas flotara en la sala. Miré directamente a la cámara y dije: «Fernando, no vas a recibir ningún paquete de salida. Vas a recibir una notificación de despido disciplinario fulminante con efecto inmediato». Con un solo clic, proyecté los registros digitales forenses en la pantalla gigante, justo al lado de su cara sorprendida. Expliqué a los miembros del consejo, con voz firme y clara, que Fernando había intentado vender los datos confidenciales del proyecto Hélice a Alba Pharma, nuestro mayor y más depredador rival corporativo. Mostré los correos electrónicos encriptados. Mostré cómo había negociado un puesto ejecutivo para él y un pago millonario a cambio de entregar nuestra propiedad intelectual. Los rostros de los inversores se endurecieron. La indignación llenó la sala. Fernando empezó a tartamudear. Su voz temblaba mientras intentaba decir que era un error informático, que los datos habían sido manipulados, que yo estaba actuando como una esposa histérica y vengativa. Corté la conexión de golpe. Su rostro desapareció de la pantalla, dejando solo el logotipo de la empresa. El consejo votó por unanimidad en menos de un minuto. Fernando estaba fuera. Su carrera en el sector farmacéutico europeo había terminado para siempre. Pensé que había cortado la infección de raíz.
Pensé que la humillación pública sería suficiente para hacerlos desaparecer. Pero las ratas acorraladas siempre mueren matando. 2 días después del despido, Valeria presentó una querella formal en los juzgados civiles de Madrid. En su demanda, afirmaba que yo le había prometido legalmente residencia vitalicia en el Palacete y un porcentaje de los beneficios de la Fundación Médica. Para respaldar su mentira, presentó un documento con mi firma. Era una falsificación burda, un montaje barato, pero era suficiente para iniciar un proceso legal tedioso y atraer la atención de la prensa sensacionalista. Valeria siempre había sabido jugar el papel de víctima perfecta. Quería arrastrar el intachable apellido Mendoza por el barro mediático para forzar un acuerdo económico. Esa misma noche, Hugo vino a cenar al Palacete para revisar la estrategia legal. Nos sentamos en el pabellón de invitados, un antiguo edificio de carruajes situado en los jardines traseros que habíamos reformado para convertirlo en una biblioteca privada. La lluvia golpeaba con fuerza los grandes ventanales de cristal. Cenamos casi en silencio, rodeados por miles de libros antiguos y el calor de la chimenea. Observé a Hugo desde el otro lado de la mesa. Observé la forma elegante en que sostenía su copa de vino tinto, la tranquilidad absoluta de su postura, la inteligencia brillante en sus ojos. Él era todo lo que Fernando nunca pudo ser. Un hombre que no necesitaba robar la luz de otros para brillar. Un hombre que amaba en silencio, protegiendo sin exigir nada a cambio. Hugo notó mi mirada. Dejó su copa sobre la mesa, me miró fijamente y dijo: «No te preocupes por la querella de Valeria, Inés la destrozará en los tribunales antes de que el juez termine de leer la primera página». Asentí con la cabeza. Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente segura. Me sentí comprendida y protegida, pero la paz en el mundo corporativo siempre es una ilusión temporal. Pasadas las 11 de la noche, escuchamos el sonido violento de unos neumáticos frenando bruscamente en la grava del camino de entrada. Segundos después, la puerta del pabellón se abrió de golpe. Era Inés. Entró empapada por la lluvia, respirando con dificultad, sin molestarse siquiera en quitarse el abrigo mojado. Su rostro, normalmente inescrutable y frío como el hielo, mostraba una tensión alarmante. Caminó directamente hacia nuestra mesa y dejó caer un fajo de documentos legales con el sello del juzgado de guardia. Nos miró a ambos y dijo: «Beatriz, tenemos un problema masivo. Alba Pharma acaba de presentar una orden judicial de emergencia». Inés respiró hondo, intentando recuperar la compostura, y explicó la magnitud del desastre. Dijo que Fernando, apenas unas horas antes de ser despedido oficialmente, había firmado un contrato fraudulento utilizando sus antiguas credenciales de director de operaciones. En ese documento, había transferido todos los derechos de investigación y explotación del proyecto Hélice directamente a Alba Pharma. El pánico empezó a subir por mi garganta. Pero eso no era lo peor. Inés señaló con un dedo tembloroso la última página del documento legal. Dijo: «Alba Pharma ya ha ejecutado el pago inicial del acuerdo, acaban de transferir 5 millones de euros a una empresa fantasma registrada en el extranjero a nombre de Valeria». El aire abandonó mis pulmones por completo. Fernando y Valeria no solo querían robarme el dinero de mi familia. Habían vendido el futuro de miles de pacientes para llenar sus propios bolsillos con dinero manchado de sangre. La trampa estaba tendida. La guerra pública, despiadada y total, acababa de empezar. A la mañana siguiente, los pesados portones de madera de los juzgados civiles de Madrid se abrieron ante nosotros como las fauces de un monstruo de piedra. El aire en los pasillos era frío, impregnado del olor a cera de pulir y a desesperación antigua. Los ecos de nuestros pasos resonaban sobre el suelo de mármol ajedrezado. Inés Navarro caminaba a mi derecha, sosteniendo su maletín negro como si fuera un arma cargada. Hugo Castañeda caminaba a mi izquierda, proyectando esa calma absoluta que siempre lograba estabilizar mi propio pulso. Habíamos sido citados para la vista de medidas cautelares solicitada por Alba Pharma. Querían congelar el proyecto Hélice basándose en el contrato fraudulento que Fernando había firmado. Al entrar en la sala de vistas, los vi. Fernando llevaba un traje azul marino hecho a medida, pagado, por supuesto, con la tarjeta de crédito de mi empresa. Estaba sentado junto a los abogados de Alba Pharma, sonriendo con esa confianza vacía de quien cree haber burlado al sistema. Valeria estaba sentada en los bancos del público, justo detrás de él. Llevaba un vestido negro de diseñador y una expresión de falsa preocupación perfectamente ensayada. Pero lo que me heló la sangre no fue su presencia.
Fue lo que llevaba prendido en la solapa de su chaqueta. Era el broche de zafiros y diamantes de mi abuela. Una pieza histórica, engarzada en platino, que había pertenecido a las mujeres de la familia Mendoza durante 4 generaciones. Valeria me miró a los ojos y tocó el broche con la punta de los dedos, en un gesto de desafío silencioso y vulgar. Quería demostrarme que ya estaba saqueando mi historia. El juez, un hombre mayor de rostro severo y gafas de montura metálica, entró en la sala y ordenó que comenzara la sesión. El abogado principal de Alba Pharma se puso en pie. Habló durante 20 minutos sobre la validez de los contratos corporativos, sobre la autoridad de Fernando como director de operaciones y sobre la supuesta legalidad de la transferencia de los derechos de investigación. Cuando terminó, el juez asintió lentamente y miró hacia nuestra mesa. Le dio la palabra a Inés. Inés no se levantó de inmediato. Abrió su maletín con una lentitud calculada, sacó una única carpeta de cuero y se acercó al estrado. Su voz resonó en la sala, fría, cortante y desprovista de cualquier emoción. Dijo: señoría, el contrato que Alba Pharma presenta hoy en este juzgado no vale ni el papel en el que está impreso. Inés entregó la carpeta al secretario judicial para que se la pasara al juez. Continuó diciendo: el señor Fernando Vargas nunca tuvo la autoridad legal para ceder la propiedad intelectual de Mendoza Biociencias, porque Mendoza Biociencias no es una entidad corporativa ordinaria. El juez abrió la carpeta y empezó a leer. Sus cejas se fruncieron. Inés se giró ligeramente hacia la mesa de Alba Pharma y dijo: la empresa, sus patentes, sus investigaciones y todos sus activos inmobiliarios pertenecen íntegramente al Fideicomiso Legado Mendoza. El silencio en la sala se volvió absoluto. Fernando dejó de sonreír. Inés explicó que, según los estatutos inquebrantables del fideicomiso, cualquier venta o transferencia de activos requería la firma conjunta de la directora ejecutiva y del protector legal del patrimonio. Señaló a Hugo y añadió: el señor Castañeda es el protector legal, y les aseguro que no ha firmado absolutamente nada. El abogado de Alba Pharma se puso en pie de un salto, protestando, diciendo que Fernando actuaba de buena fe como marido y alto ejecutivo. El juez levantó una mano, silenciándolo al instante. El magistrado miró a Fernando con una mezcla de desprecio y lástima. Dijo: señor Vargas, usted ha firmado un documento cediendo bienes que no le pertenecen, y ha aceptado un pago de 5 millones de euros en una cuenta en el extranjero. El juez golpeó la mesa con su mazo y dictaminó que la orden judicial de Alba Pharma quedaba desestimada de inmediato. Pero Inés no había terminado. Antes de que el juez pudiera levantar la sesión, Inés dijo: señoría, hay un asunto más, de carácter penal, que debe resolverse en esta misma sala. Inés señaló directamente a Valeria, que estaba sentada en la segunda fila. Dijo: la mujer que acompaña al señor Vargas lleva en su solapa un broche de zafiros que está catalogado como patrimonio protegido del fideicomiso. Su sustracción del palacete Mendoza constituye un delito de hurto mayor. Todas las cabezas de la sala se giraron hacia Valeria. Su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. El juez se ajustó las gafas, miró a Valeria y dijo con voz atronadora: señora, entréguele esa joya al agente judicial en este mismo instante. Valeria empezó a temblar. Intentó balbucear una excusa, diciendo que era un regalo, que Fernando se lo había dado. Fernando apartó la mirada, fingiendo no conocerla, intentando salvarse a sí mismo de la humillación pública. Un agente uniformado se acercó a Valeria y le tendió la mano. Con los dedos temblorosos y los ojos llenos de lágrimas de vergüenza, Valeria tuvo que desabrochar el broche y entregarlo frente a toda la sala. El juez anunció que el contrato fraudulento y la transferencia de los 5 millones de euros serían remitidos inmediatamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para una investigación penal por fraude y espionaje industrial. La sesión terminó. Habíamos ganado la primera batalla. Al salir por las puertas principales de los juzgados, nos encontramos con un muro de periodistas y fotógrafos. La noticia del escándalo corporativo ya se había filtrado a la prensa financiera de Madrid. Los flashes de las cámaras estallaban a nuestro alrededor como relámpagos en una tormenta. Los reporteros gritaban preguntas sobre el divorcio, sobre el proyecto Hélice, sobre la traición. Fernando salió detrás de nosotros. Estaba furioso, acorralado y perdiendo el control. Empezó a gritar mi nombre por encima del ruido de la prensa. Dijo que esto no había terminado, que me iba a destruir en los tribunales, que yo no era nada sin él. Me detuve en el último escalón. No me giré para mirarlo.
No le di el placer de ver mi rostro. En lugar de eso, me volví hacia Hugo. Hugo estaba a mi lado, alto, inquebrantable, protegiéndome del caos con su sola presencia. Me miró a los ojos, y por primera vez en semanas, vi una suavidad infinita en su expresión. No dije una sola palabra. Levanté las manos. Tomé el rostro de Hugo y lo besé. No fue un beso apresurado. No fue un espectáculo barato para las cámaras. Fue una elección deliberada, profunda y pública. Fue mi manera de decirle al mundo, y a Fernando, que había elegido a un compañero de verdad. Un hombre que entendía el peso de mi mundo y no intentaba robármelo. Los flashes de las cámaras se multiplicaron, capturando el momento exacto en que el reinado de Fernando Vargas se convertía en polvo. Esa misma tarde, Hugo y yo nos refugiamos en el pabellón de carruajes de los jardines del palacete. El aire olía a lluvia reciente y a madera antigua. Estábamos sentados en el sofá de cuero, rodeados de planos arquitectónicos y tazas de café humeante. Estábamos diseñando la nueva residencia para los científicos internacionales que vendrían a trabajar en el proyecto Hélice. Estábamos construyendo el futuro. Hugo me rodeó los hombros con el brazo. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante y tranquilo de su corazón. Me dijo en un susurro que la unidad central operativa ya estaba rastreando las cuentas bancarias de Valeria en el extranjero. Era solo cuestión de tiempo, pero yo sabía que Valeria no se quedaría de brazos cruzados esperando a ser arrestada. Su ambición era demasiado tóxica, demasiado desesperada. 2 semanas después, llegó la noche de la gala anual de la Fundación Mendoza. Varios miembros del Consejo de Administración me habían suplicado que cancelara el evento. Decían que la investigación penal en curso era un riesgo para nuestra imagen pública. Me negué en rotundo. Cancelar la gala sería mostrar debilidad. Sería permitir que 2 parásitos dictaran el ritmo de mi vida y el futuro de mi empresa. El salón de baile del palacete estaba deslumbrante. Las inmensas lámparas de araña de cristal de roca iluminaban a la élite médica y financiera de Europa. Había música de un cuarteto de cuerda flotando en el aire, mezclada con el sonido de las copas de champán. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y el broche de zafiros de mi abuela, recuperado y brillando en mi pecho como una medalla de guerra. Hugo estaba a mi lado, impecable con su esmoquín negro, observando a la multitud con ojos de halcón. Sabíamos que Valeria iba a venir. Nuestros analistas de ciberseguridad habían detectado que Valeria todavía creía tener acceso a una puerta trasera en el sistema informático del hospital de la Fundación. Su plan era brillante en su maldad. Iba a asistir a la gala, conectarse a la red interna desde su teléfono móvil y filtrar los historiales médicos confidenciales de cientos de pacientes a un periodista de investigación. Quería provocar una violación de datos masiva. Quería hundir las acciones de Mendoza Biociencias y destruir mi reputación para siempre. Lo que Valeria no sabía era que nosotros habíamos descubierto su puerta trasera hace 10 días. No la cerramos. La dejamos abierta de par en par. Pero Hugo y el equipo de seguridad habían cambiado la ruta de los archivos. Si Valeria intentaba descargar los datos de los pacientes, el sistema le enviaría un paquete de archivos completamente diferente. Pasadas las 11 de la noche, la vi. Valeria se había colado por la entrada de servicio. Llevaba un vestido rojo demasiado llamativo y se escondía en las sombras de una de las columnas de mármol del salón. A su lado había un hombre con un traje gris barato. El supuesto periodista al que le iba a entregar la exclusiva que destruiría mi vida. Hugo me tocó el brazo suavemente y asintió con la cabeza. El momento había llegado. Observé desde la distancia cómo Valeria sacaba su teléfono móvil. Su rostro estaba iluminado por el brillo de la pantalla. Vi cómo sus dedos tecleaban rápidamente, ejecutando el comando de descarga. Sonrió con esa malicia venenosa que tanto conocía. Le mostró la pantalla al hombre del traje gris, confirmando que la transferencia de datos se había completado. El hombre del traje gris no sacó una libreta de notas. No le dio las gracias. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una placa de la Guardia Civil. Era un agente encubierto de la Unidad Central Operativa. El paquete de datos que Valeria acababa de descargar y enviar al servidor del agente no contenía historiales médicos. Contenía el dossier completo de sus propios crímenes. Los correos electrónicos encriptados con Alba Pharma, los registros de las transferencias bancarias a las empresas fantasma, y las pruebas de la falsificación de mi firma. Valeria acababa de entregarle a la Policía Federal su propia confesión digital. De repente, la música del cuarteto de cuerda se detuvo abruptamente.
las pesadas puertas del salón de baile se abrieron. 6 agentes uniformados de la Guardia Civil entraron marchando con paso firme, sus botas resonando sobre el suelo de madera pulida. El silencio cayó sobre los cientos de invitados. Las conversaciones se apagaron. Las copas se quedaron a medio camino de los labios. Los agentes cruzaron la pista de baile directamente hacia la columna donde estaba Valeria. Al mismo tiempo, otros 2 agentes entraron arrastrando a Fernando, al que habían arrestado en el aparcamiento subterráneo del palacete cuando intentaba huir en su coche deportivo. Los pusieron a los 2 en el centro del salón, bajo la luz implacable de la lámpara de araña principal. El agente encubierto sacó unas esposas de acero. El sonido metálico al cerrarse alrededor de las muñecas de Valeria fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. El pánico se apoderó de ellos. La fachada de su gran historia de amor se derrumbó en un instante de pura cobardía. Fernando empezó a gritar, con la voz rota por el terror. Dijo que todo había sido idea de Valeria, que ella había falsificado los documentos, que ella lo había manipulado para robar el dinero. Valeria se giró hacia él, con el rostro desfigurado por la rabia, y le escupió en la cara. Gritó que él era un inútil, un cobarde que no sabía hacer nada por sí mismo, que él había negociado con Alba Pharma a sus espaldas. Se destrozaron el uno al otro frente a la élite de Madrid. Mostraron al mundo la verdadera naturaleza de su codicia. Eran 2 parásitos peleando por las sobras en el fondo de un pozo. Los agentes tiraron de ellos y los sacaron a rastras del salón de baile. Sus gritos de acusación mutua se fueron desvaneciendo por los pasillos hasta desaparecer en la noche. Me acerqué al micrófono del escenario principal. Cientos de ojos me miraban, esperando una explicación, esperando ver si la reina de hielo se desmoronaba. Ajusté la altura del micrófono. Mi pulso era lento, constante y perfectamente tranquilo. Dije, damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción, pero en Mendoza Biociencias nos tomamos la limpieza de nuestras instalaciones muy en serio. Un murmullo de asombro, y algunas risas nerviosas recorrieron la sala. Continué diciendo, la riqueza no es un patio de recreo. El poder no es un derecho de nacimiento para los que no están dispuestos a cargar con el peso del deber. Miré a los inversores, a los médicos, a los científicos que dependían de nosotros. Dije, el proyecto Hélice sigue adelante. Nuestro compromiso con la ciencia es absoluto, y esta casa, este legado, está más protegido que nunca. Levanté mi copa de champán. La sala entera me imitó en un brindis silencioso y lleno de respeto. 6 meses después, el juicio penal llegó a su fin. Fernando y Valeria fueron condenados a 8 años de prisión en la cárcel de Soto del Real por espionaje industrial, fraude continuado y falsedad documental. Alba Pharma fue multada con decenas de millones de euros por las autoridades europeas de competencia, y su junta directiva fue desmantelada. Esa misma semana, firmé los documentos legales para eliminar cualquier rastro del apellido de Fernando de mi vida. Volvía a ser, única y exclusivamente, Beatriz de Mendoza. Era una tarde de primavera cálida y luminosa. Hugo y yo estábamos en la biblioteca del pabellón de carruajes, rodeados por el olor a libros antiguos y a flores frescas. Hugo cerró el libro que estaba leyendo. Se levantó, caminó hacia mí y se arrodilló frente a mi silla. No sacó un anillo de diamantes ostentoso. No hizo un discurso sobre posesiones o destinos inevitables. Tomó mis manos entre las suyas y me miró con esa intensidad tranquila que me anclaba al mundo. Dijo, Beatriz, no quiero tu empresa, no quiero tu palacete y no quiero tu legado, solo te quiero a ti, como mi compañera, como mi igual, para el resto de mis días. Las lágrimas, que me había negado a derramar durante meses de traición y guerra corporativa, finalmente cayeron por mis mejillas. Eran lágrimas de paz absoluta. Le dije que sí. Nos casamos un mes después, en una ceremonia íntima y privada en los jardines traseros del Palacete Mendoza. Solo asistieron Inés, los miembros más cercanos del consejo y los científicos principales del proyecto Hélice. No hubo prensa. No hubo vestidos de diseñadores escandalosos. Solo la verdad de 2 personas que se elegían libremente. Después de la ceremonia, Hugo y yo caminamos hasta el centro del jardín, cerca de la antigua fuente de piedra. Juntos, con nuestras propias manos manchadas de tierra, plantamos un pequeño árbol de magnolia. Ese árbol no pertenecía al fideicomiso. No era parte de un contrato corporativo ni de una herencia antigua. Era nuestro. Un ser vivo plantado en tierra firme, con raíces profundas que crecerían fuertes y silenciosas.
un símbolo de un amor que no necesitaba robar para sobrevivir, y de un legado construido, por fin, sobre el respeto inquebrantable.